Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros aquí en la barra educativa Mirador Universitario. Las dependencias que coproducen esta serie, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, a nombre de ellas les damos la más cordial bienvenida. Bien, estamos ya en el sexto y último programa de la serie de pelos, plumas, garras y algo más. El tema de hoy, influenza aviar. Bien, para desarrollar este tema tenemos a dos panelistas expertos invitados. Se los presento. Primero nos acompaña el doctor Eduardo Lucio de Canini. Él es coordinador del Comité de Enfermedades de las Aves de CONASA. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Muy bien. Y también nos acompaña la doctora Magdalena Escorcia Martínez. Ella es profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y también es miembro del Comité de Enfermedades de las Aves de CONASA. Bienvenida, Magda. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos los dos. ¿Qué les parece, Eduardo, Magda, si iniciamos viendo el objetivo de la sesión de hoy? Bien, el objetivo es informar al público sobre la situación de la influenza aviar en México. Este es un tema que ustedes mejor que nadie lo saben, un tema de actualidad, y para esto invitamos al público a comunicarse con nosotros a los teléfonos y al correo de voz que aparecen en pantalla. También les recordamos que pueden vernos en vivo por internet a la siguiente dirección: www.coed.unam.mx/mirador. Bien, para iniciar ya entrando en materia, Eduardo, mencionábamos que eres el coordinador del Comité de Enfermedades de las Aves de CONASA. ¿Por qué no nos comentas qué es CONASA? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus actividades? Claro que sí, mira. Es bien interesante la creación de este Consejo Nacional de Sanidad Animal, creada a partir de la fecha en cuando el doctor Gustavo Reta Peterson era subsecretario de Agricultura y tuvo una idea muy buena de crear un consejo que sirviera a la Secretaría de Agricultura como un soporte para tomar decisiones importantes y en donde pudiera reunir, aparte del conocimiento y de la experiencia que tuviera la gente que trabaja en el propio Zagarpa, especialistas en diversas áreas de salud animal o de diversos tópicos que se tocan en el CONASA, haciendo una invitación a médicos veterinarios o personajes que tuvieran conocimiento y pudieran aportar algo en temas específicos. Por ejemplo, en el caso de nuestro comité, pues sabemos miembros todos los miembros que pertenecemos formamos parte de pues colaboramos en el sector, digamos, de producción avícola en diferentes partes. Puede haber personas que se dedican a la docencia, como Magda, o gentes que se dedican trabajan para laboratorios de diagnóstico, gente que trabaja para la Unión Nacional de Avicultores. En fin, hay toda una gama de personas que
pueden tener un conjunto de visiones que aportan mucho al análisis de los problemas que requiere la Secretaría de Agricultura, que le ayudemos a resolver o que demos nuestra opinión. Zagarpa sería la Secretaría de Agricultura. Es correcto, la Zagarpa es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y básicamente es la secretaría que se encarga de normar todo lo relativo a la salud animal en nuestro país. Y entonces, si entendemos bien, CONASA es el órgano asesor de la Zagarpa y está conformado por una serie de profesionales que trabajan en diferentes áreas, ¿no? Para asesorar a esta secretaría. Es correcto, a invitación expresa de la Zagarpa, varios médicos fuimos invitados a colaborar en este esfuerzo y tenemos reuniones periódicas en donde la Zagarpa nos va definiendo los temas que busca tener nuestra opinión, y los miembros hacemos las búsquedas de información, las consultas, las discusiones para presentar al CONASA, primero a la dirección del CONASA y la dirección del CONASA a su vez a la Secretaría, y a las respuestas o la opinión del comité. Muy bien. Magda, ya para entrar en el tema, ¿qué es la influenza? Muy bien. Mira, el tema de influenza en los últimos tiempos ha tomado un auge muy fuerte por todas las situaciones que se han estado dando a nivel mundial. Hablar de influenza es hablar de una enfermedad que es producida por un virus. Este virus se le ha estudiado muchísimo a nivel de laboratorio y esto nos ha permitido clasificarlo en diferentes grupos. Una de las clasificaciones que es importante hacer referencia es que este virus lo conocemos como un virus de 3 tipos. El virus de influenza tipo A, el virus de influenza tipo B y el virus de influenza tipo C. Al respecto, es importante señalar que el virus influenza tipo A puede afectar a cualquier especie animal, llámese aves, tanto silvestres, de ornato o domésticas, mamíferos como el cerdo, como el caballo, como incluso el humano, grandes felinos, bien mamíferos marinos, como fue el caso de leones marinos en el pasado 2002. La influenza, entonces, la tipo A puede afectar a varias especies. Exacto. La tipo B y C. La tipo B y la tipo C es específica de las personas. Del humano. Exactamente. Humano. Y ya específicamente influenza aviar. Influenza aviar es producida por este virus de influenza tipo A y que va a afectar específicamente a las aves. Dentro de estas aves tenemos el conocimiento que son las aves migratorias, las que actúan como portadores de este virus y van a diseminar este virus en todas las regiones por las cuales transiten. Es importante señalar también que estas aves migratorias no manifiestan signos clínicos de la enfermedad, pasan o cursan como portadores asintomáticos y sin embargo están diseminando al virus, y en las aves domésticas pueden manifestar signos clínicos. Okay. Esta parte de las aves silvestres, las aves, vamos a tocarlo un poquito más adelante. Ahorita, para retomar la parte de influenza, Eduardo, ¿cuál sería lo que conocemos como influenza estacional? ¿Solo se da en los humanos o también se da en los animales? La influenza estacional se refiere al término por el cual algunos factores medioambientales tienden a favorecer las condiciones para que el virus pueda infectar y replicarse. Es muy conocido por todos nosotros las campañas de vacunación contra influenza, que precisamente son anteriores a la época de invierno, durante la cual por algunos factores como el estrés, el frío, provocan que el sistema de defensa normal que tenemos a nivel de las mucosas y a nivel de los cilios puedan tener ciertos factores que hacen que disminuya su actividad normal y que sea más propenso, por ende, el individuo a infectarse. Y esta estacionalidad que se presenta muy claramente en el ser humano no es tan ajena o vamos a decir exclusiva únicamente del ser humano. También en las aves se habla de una
un factor estacional en su presencia en las áreas donde hay infección, aunque no es tan determinante el factor estacional, pero sí se habla también de una mayor presencia de la enfermedad durante ciertos periodos, incluso en aves silvestres. A lo mejor Magda lo comenta más adelante, ¿no? En los humanos, por ejemplo, se recomienda entonces en estas épocas la vacunación, ¿no? De vacunación de ciertos sectores de las personas, no necesariamente en toda la población, como que hay recomendaciones hacia, no sé, personas de la tercera edad o niños. ¿Esto por qué se daría? ¿No? Es correcto, hay poblaciones que son más susceptibles o que pueden tener casos más severos al ser infectadas, como son los niños y los adultos mayores, que son donde está dirigido principalmente el foco de atención de la Secretaría de Salud en las campañas de vacunación. Esto no significa que alguien que no esté dentro de este rango de edades no pueda también aplicarse una vacuna y vacunarse. Únicamente significa que si hubiese una infección en un individuo joven o en un individuo mayor, las consecuencias de esa infección pudieran ser un poco más graves, ¿no? Ok, muy bien. Magda, de acuerdo a lo que comentabas, entonces en general hay 3 tipos de virus de la influenza: el tipo A, tipo B, tipo C. El A es el que afecta a varias especies, pero ya específicamente hablando de la influenza aviar, ¿cuáles subtipos existen de este virus? Muy bien. Como lo señalaba en un principio, el abordaje de este virus a nivel de laboratorio nos ha permitido clasificarlos o agruparlos en diferentes formas. Otra de las clasificaciones es que así como existen tipos, existen subtipos, y los subtipos van a estar dados con base a 2 proteínas que presenta este virus en su superficie, que es la proteína hemaglutinina y la proteína neuraminidasa. Hasta el día de hoy existen 15 diferentes tipos de hemaglutininas y 9 diferentes tipos de neuraminidasas, y la combinación de estos grupos de proteínas nos permiten clasificar a su vez al virus en subtipos. Así tenemos que si un virus en su superficie presenta una hemaglutinina tipo 1 y una neuraminidasa tipo 2, estamos hablando de un virus influenza tipo A, subtipo H1N2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el virus que está ocasionando tantos dolores de cabeza a nivel mundial, nos hablan de un virus de influenza tipo A, subtipo H5N1. Entonces se está refiriendo al tipo de proteína que presenta específicamente en su superficie. Uh-huh. Sin embargo, bueno, para tú que eres una experta en eso queda muy claro, pero para el público en general, el hablar de estos subtipos que existen con ciertas características en particular, supongo que también tienen que ver mucho para el diagnóstico y el tratamiento de los mismos. ¿Cómo podríamos clasificarlos en cuanto a la severidad de enfermedades que causan en las aves? Correcto. En el caso de las aves, dependiendo de la manifestación clínica de esta enfermedad, se le clasifica en virus de baja patogenicidad y virus de alta patogenicidad. Los virus de baja patogenicidad principalmente se restringen a nivel respiratorio y digestivo. Lo que estamos los de baja patogenicidad. Lo que observamos en nuestras aves son baja patogenicidad, ¿cómo lo deberíamos entender? Que cursa con una presentación clínica muy leve, siempre y cuando no esté complicado con agentes principalmente de tipo bacteriano. La patogenicidad sería la capacidad de causar daño. Exactamente, la capacidad de causar daño y virus. Porcentajes de morbi y mortalidad que son muy, muy importantes en nuestras producciones comerciales. Los virus de baja patogenicidad, si no están complicados con otros agentes, generalmente cursan con una presentación clínica muy leve a moderada y las mortalidades son muy bajas, mientras que los virus de alta patogenicidad son muy severos, ocasionan grandes pérdidas en nuestras producciones, aunado a esto con grandes porcentajes de mortalidad. Hablabas del término morbilidad, ¿eso cómo lo vemos? Sí, ¿cuántos de nuestras aves se enferman? Morbilidad es cuántas aves se enferman. Se están enfermando. Entonces, virus de baja patogenicidad tendrían baja morbilidad y baja mortalidad. Virus de alta patogenicidad sería alta morbilidad y alta mortalidad. Exactamente. El virus que preocupa tanto es este que está en Asia,
lo clasificaríamos como virus de alta patogenicidad, exactamente, que va de la mano con una muy alta mortalidad. Ahora, en el caso de las aves es bien importante citar que cuando una ave se enferma, deja de producir. O sea, el impacto económico es muy fuerte y esa ave que deja de producir difícilmente va a llegar a nuestro consumidor final. Entonces, el impacto social que tiene esta enfermedad, sea de baja o sea de alta patogenicidad, es muy fuerte. Okay. ¿Sí? En los dos casos tendría un impacto importante, desde luego mayor en el de alta patogenicidad. Así es, exactamente. Eduardo, hay un término, no sé, común, estamos acostumbrados a hablar de la gripe, el resfriado, y ahora que nos hablan de influenza, ¿es lo mismo o hay qué diferencias habría? Cuando hablamos de gripe, resfriado, ¿es sinónimo de decir que tenemos influenza? Es muy interesante tu pregunta porque normalmente así lo entendemos, pero es un término incorrecto. Realmente la gripe humana puede ser causada por una gran variedad de diferentes virus en las que no necesariamente el virus de influenza está involucrado. Entonces, una buena parte de las gripes pueden estar causadas por virus distintos al virus de influenza. El virus de influenza provoca o forma parte, vamos a decir, del grupo de virus que van a estar causando cuadros gripales en el ser humano, pero no es exclusivo, ¿no? Y ya la influenza, el término de influenza debería ser aplicable únicamente cuando se conociera la etiología y se pudiera corroborar que ese cuadro gripal es efectivamente desencadenado por la multiplicación de un virus de influenza. Entonces, sí, Magda, ¿ibas a comentar algo? Perdón. Al respecto, sí es importante señalar, no necesariamente las manifestaciones clínicas de tipo respiratorio van de la mano con un proceso infeccioso. Sobre todo en estos periodos de frío, es muy común que se exacerben las manifestaciones de tipo asmático, que son resultado de procesos alérgicos. También nos hablan de procesos respiratorios, sobre todo en personas de la tercera edad, con problemas mecánico-obstructivos, que los fríos les condicionan a que manifiesten de manera más marcada los procesos de tipo respiratorio. Entonces confundimos decir tenemos una gripa cuando se trata de un proceso alérgico o cuando se trata de excesos de contaminantes en el medio ambiente que exacerban esas manifestaciones clínicas. Entonces, hablar de influenza sería una vez que se establece realmente el diagnóstico, ¿no? Como comentaba Eduardo. ¿Cuál es la manera, Magda, en que se transmite la influencia aviar? Ok. En nuestras aves, la manera de infectarse está bien estudiado que son las aves migratorias las principales diseminadoras de esta enfermedad. Cuando existe una cohabitación entre estas aves que andan migrando, que viajan de un lugar a otro, con nuestras explotaciones comerciales, es el momento en el que se puede llevar a cabo la infección. La infección en sí se transmite principalmente vía aérea. Este es un virus de tipo respiratorio que entra a través del aparato respiratorio de las aves. Y también esa es una transmisión de tipo directa, pero también existen transmisiones indirectas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el agua o el alimento que le proporcionamos a nuestras aves comerciales viene contaminado con este virus, como este virus se mantiene durante un periodo importante de tiempo bajo estas condiciones, el ave al ingerir este alimento o esta agua se puede infectar. Ahora, también dentro de las producciones comerciales existe un vector muy importante que es un escarabajo que normalmente vive en la maleza, ese es su hábitat natural, pero cuando alcanza el interior de las naves donde existe una temperatura, una humedad y alimento gratuito, pues este escarabajo se hace un parásito y él se ha demostrado que puede portar este virus cuando transita de una nave a otra. Sí. Eduardo, algo que preocupa actualmente es cómo se da esta transmisión de las aves al humano. Muy bien. Básicamente creo que es importante destacar que, como ya lo dijo Magda, el virus de influenza o los virus de influenza aviar básicamente son específicos de las aves.
normalmente son virus que van a infectar únicamente a las aves. Sin embargo, se ha visto que existen condiciones, particularmente en el caso del virus que ha circulado en Asia, que es conocido como el virus de la gripe aviar, en las cuales cuando existe mucha cercanía o cohabitación, como refería Magda para el caso de las especies silvestres con las aves comerciales, de la misma forma, cuando hay una cohabitación muy cercana entre las personas y las aves infectadas, se han dado casos en que las personas han podido desarrollar una infección. Ya en el estudio de esta infección se ha visto que es necesario que el virus penetre muy profundamente en las vías respiratorias del ser humano para que pueda infectarlo. En otras palabras, este virus que está circulando en Asia no está dotado de los mecanismos para infectar el aparato respiratorio superior de un ser humano. Sin embargo, si existen las condiciones de que haya mucha contaminación viral y la posibilidad de que se inhalen grandes cantidades de este aire contaminado, pudieran algunas partículas virales penetrar hasta el pulmón, en donde este virus sí tiene las posibilidades de replicarse. Entonces, en el caso específico de la gripe aviar causada por el subtipo H5N1, ese es el fenómeno por el cual se puede replicar este virus en el humano. H5N1, hablamos del de alta patogenicidad. El de alta patogenicidad. Estamos aprendiendo. Mira, Joaquín, ahí yo creo que sí sería importante también señalar que a pesar de que todos los virus de influenza tipo A afectan a un gran grupo de especies animales, como yo lo citó aquí el doctor Lucio, son muy específicos de especie y hay muchas investigaciones que apoyan esta aseveración. Hay una investigación muy importante del doctor Ito, en el cual él tomó virus de aves, virus que que clínicamente manifestaban la enfermedad, y buscó un grupo de universitarios voluntarios que se permitieran infectar con este virus. Entonces sí, se presentaron un buen número de universitarios, les inoculó el virus, y a pesar de que les inoculó el virus, estas personas no manifestaron ningún signo clínico y ni siquiera presentaron anticuerpos vía sanguínea. Esto nos está diciendo que no aceptaron la infección del virus de influenza. Entonces no es tan fácil que el virus salte de una especie animal a otra. Existe una barrera específica de especie que impide estos fenómenos. Okay. Brevemente, Magda, ¿cuál sería la manera de identificar los productores en aves? ¿Cómo identifican clínicamente y qué pruebas de laboratorio se utilizan para llegar al diagnóstico de la influenza aviar? Muy bien. La primera manifestación que observamos en las aves es que cambian completamente su comportamiento. Las aves de por sí son muy curiosas, constantemente están comiendo, están buscando, están rascando. Cuando un ave se vuelve apática, es decir, deja de llevar a cabo todas estos tipos de actividades, es signo de alarma porque esa ave algo tiene. Posteriormente empieza a manifestar signos clínicos como puede ser tos, estornudo, dificultad para respirar, se les paran las plumas, a lo que nosotros llamamos como erizamiento. Esto ya los productores lo tienen muy bien definido y entonces empiezan a sospechar de la enfermedad. Sin embargo, se podría confundir con alguna otra enfermedad. Definitivamente, pero en el caso de las manifestaciones clínicas de los virus de alta patogenicidad son muy evidentes, como las que estamos observando en pantalla. Sí, cuando el productor o el médico responsable de la producción observa este tipo de manifestaciones clínicas, incluso a nivel de huevo, como lo observamos en la pantalla, podemos sospechar de un proceso de influenza aviar. Y para corroborarlo se mandan muestras a los laboratorios, que en México tenemos toda una red de laboratorios muy bueno que está
perfectamente acondicionado para llegar a un diagnóstico preciso y muy rápido. Sobre todo, tenemos especialistas muy bien preparados que dominan las técnicas y nos dan unos diagnósticos. Tenemos en México rápidos. las pruebas diagnósticas para... Sí, las tenemos montadas. La universidad es una de ellas, una de las instituciones que cuenta con estas pruebas. La Zagarpa tiene laboratorios, una red de laboratorios a nivel nacional, y también contamos con el apoyo de laboratorios privados de diagnóstico que tienen bien montadas estas técnicas. Claro. Eduardo, ¿cuál es la situación actual respecto a los brotes de influenza aviar? O sea, a nivel Asia, a nivel mundial, sí. En México. Bueno, a nivel mundial se han tenido una serie de iniciativas para buscar limitar el crecimiento de las zonas infectadas, y sobre todo la otra preocupación es que esta enfermedad, que hoy es una enfermedad de las aves, permanezca siendo una enfermedad de las aves y disminuyamos el riesgo de que pueda haber condiciones mediante las cuales este virus pueda tener las características de poder infectar a un ser humano. Entonces, hay iniciativas básicamente conducidas, vamos a decir, el órgano mundial sería el OIE, que dictamina o da recomendaciones a los gobiernos de los diferentes países para ayudarles en su combate a la influenza aviar. Y básicamente tenemos una serie de países que están infectados, que se están mostrando en pantalla, que incluyen desde países donde iniciaron los brotes en China, se ha extendido la infección hacia países de Asia primero y después invadiendo algunos países europeos. Y la condición actual es que muchos países únicamente reportan el virus en aves silvestres. Algunos sí están trabajando intensivamente en buscar eliminar este virus de sus parvadas comerciales, en cuyo caso, digamos, el problema es un poquito más difícil de resolver y va a requerir mayor tiempo seguramente el poder erradicar la reproducción de estos virus en esas zonas donde hay esta infección en las aves comerciales. Y también una cosa bien interesante es que estas recomendaciones de la OIE incluyen a la vacunación en las aves como una herramienta válida para buscar limitar la reproducción del virus en las aves. Y es muy interesante porque esta iniciativa, nuestro país fue el primer país que la adoptó a nivel mundial. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Magda. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Tenemos preguntas del público. Rosa Salgado de Miguel Hidalgo pregunta: ¿en México hay influenza aviar? Y una pregunta creo que es muy, muy importante. ¿Es seguro consumir carne de pollo? Quizás la ampliaríamos. ¿Es seguro consumir productos avícolas, carne de pollo, huevo, Magda? Sí, muy bien. Sí, gracias por la pregunta. Miren, es muy importante que tengamos presente que no existe en el país el virus de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1. Por tal motivo, no hay razón para que se deje de consumir productos avícolas, ya sea huevo o carne de pollo. Además, toda la industria avícola es una industria que ha trabajado muy fuerte y sigue trabajando en cuanto a inocuidad alimentaria se refiere, no solamente hacia el virus de influenza, sino hacia cualquier otro contaminante que pudiera disminuir la calidad de estos productos. Son productos de excelente calidad para los cuales estamos trabajando fuertemente. Claramente diríamos, es seguro consumir carne de pollo, totalmente. Huevo, los productos totalmente no se justifica, y además hay que recordar que son productos que nos ofrecen proteínas de primera calidad. No hay que dejar de consumirlos, sería. Así es. Una pregunta, Eduardo: ¿son las aves migratorias las que diseminan la influenza aviar? Ha habido mucha polémica
con respecto a este tema, básicamente por los que se dedican a los ambientalistas o los que buscan preservar la flora y la fauna silvestre. Y en términos, digamos, específicos, se tiene sabido, como Magda lo refirió en la cápsula anterior, que las aves silvestres acuáticas se consideran como el reservorio natural de los virus de influenza en nuestro planeta. De tal suerte que allí es donde van a estar sirviendo para permanecer y para ser acarreados a través del movimiento migratorio de estas aves, que cuando se dan algunas condiciones pues pueden causar que estos virus que pueden estar presentes en patos, gansos, etcétera, que es donde normalmente es el reservorio, vayan también pudiendo infectar a otras especies aviares. Uh-huh. En este mismo sentido, Magda, Eduardo, ¿les parece si vemos una cápsula informativa? Claro. Vamos a verla. El 75% de las enfermedades que son zoonosis, que afectan a las personas, provienen de aves silvestres o de animales silvestres en general. De este 75%, una de las enfermedades que actualmente se está vigilando a nivel mundial es la influenza aviar. Las aves silvestres, principalmente las aves acuáticas, han sido marcadas como uno de los íconos responsables de ser reservorios de este virus de influenza aviar. Sin embargo, hay diferentes especies en todo el mundo y cada uno se concentra de acuerdo a la región donde esté ubicado. Por lo tanto, el grupo o la población viral, los subtipos virales en cada zona dependen de la región. La presencia de virus de influenza aviar en aves silvestres en nuestro país es muy escasa. Los estudios epidemiológicos a nivel mundial y los que hemos realizado en los últimos 3 años han indicado que estos virus se encuentran en muy baja frecuencia, menor tal vez al 1%, y estos virus básicamente no son el H5N1 de alta patogenicidad que está circulando en los países orientales o incluso de Europa. Es importante recalcar que tampoco hemos encontrado H5N1 de baja patogenicidad nativo o presente en aves acuáticas que están en los Estados Unidos. Para saber realmente qué virus de influenza aviar tenemos en los humedales de nuestro país, nosotros estamos realizando una investigación en colaboración con la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, con el objetivo justamente de identificar los virus que se encuentran en la naturaleza, en vida silvestre, y potencialmente que puedan contribuir a ser virus patógenos y que puedan tener algún papel significativo en la salud pública o en la salud animal y en la salud de vida silvestre. Para llevar a cabo esto, estamos evaluando 28 humedales del territorio nacional. El inicio comenzó en el Estado de México, en los humedales en Lerma, donde justamente hemos evaluado varias aves acuáticas. Dentro de las más importantes son básicamente los patos, tanto residentes como migratorios, donde la época de arribo para nuestro país es a partir de octubre y retornan a otros lugares, otras latitudes en el mes de febrero. Por lo que en el próximo mes estaremos nuevamente en un tercer año revisando la salud de estos animales, así como la detección de posibles virus que ahí se puedan encontrar y evaluar su grado de patogenicidad que pudiesen tener. Estamos de regreso. Eduardo, Magda, ¿algún comentario respecto a la cápsula que acabamos de ver? Pues mira, al respecto sí es qué bueno que la transmiten, qué bueno que le dan a conocer al público que la universidad a través de la Facultad de Veterinaria está realizando monitoreos constantes respecto a la salud de nuestras aves migratorias. El Departamento de Producción Animal Aves, a través de sus especialistas, el doctor Gary García y el doctor Juan Carlos Morales, tienen un convenio con la Secretaría del Medio Ambiente para estar realizando este tipo de monitoreos
y estar checando no solamente respecto al virus de influenza aviar, sino los posibles virus o patógenos que pudieran estar afectando a estas especies animales. Uh-huh. ¿Algo más, Eduardo, respecto a la seguridad de consumir carne de pollo, huevo? Sí, creo que también en ese sentido apoya muy bien la cápsula para definir que el virus H5N1 que está presente en Asia definitivamente no está presente en México y que el consumo de los productos avícolas en México es totalmente seguro. Todos sabemos que el pollo, el huevo, uh-huh, forma parte de la alimentación de los mexicanos de una manera muy importante. Son productos muy nutritivos. Básicamente son productos que aportan la proteína animal de más bajo costo para la población. Es muy importante, ¿no? Nacional. Son accesibles al público. Son muy accesibles y son totalmente seguros. Esto creo que lo enfatiza la cápsula en el sistema de vigilancia que se lleva para estar precisamente monitoreando y evitando que virus que pudieran ser de alguna consecuencia en términos de la inocuidad pudieran ingresar en nuestro país. Por eso hay toda una red e instituciones trabajando como la universidad junto con Zagarpa para asegurar que nuestro país permanezca dentro de este estatus de seguridad para los consumidores, todos los mexicanos, que podemos consumir de manera muy segura todos estos alimentos. Qué bueno que lo comentas. Aprovechando que están con nosotros, hay un término que frecuentemente lo vemos en los noticieros, en los medios de comunicación escritos o electrónicos, para que de aquí en adelante cuando lo escuchemos sepamos exactamente a qué se refiere. El término pandemia, el término epidemia, ¿a qué se refiere esto, Eduardo? Sí, bueno, epidemia es cuando se dan las condiciones para que una población susceptible en un marco geográfico pueda infectarse con un agente infeccioso. Entonces, hablamos de epidemia cuando hay una zona geográfica amplia que pueda estar infectándose. ¿Varios países podríamos mencionar? Pues ya cuando una epidemia, digamos que aumenta sus proporciones a ser capaz de infectar muchos países del mundo, entonces ya se habla de una pandemia. Cuando una epidemia es pues de mayores dimensiones, es básicamente la referencia que se usa, ¿no? Por ejemplo, perdón, el término epidemia hace referencia al humano. Sí. ¿De acuerdo? Digamos, ¿cuál sería su equivalente? El término epidemia es en humanos, el equivalente en animales. Bueno, el término sería epizotia. Epizotia. Sí, okay. El término zotia se refiere a animales. Entonces, cuando hablemos de una enfermedad que tiene una diseminación importante en varios países y demás, hablamos de epizotia. Cuando es en el humano, hablamos de epidemia, ¿no? Entonces, en regiones geográficas como brotes, sí. Ya cuando están involucradas una gran población, ya sea animal o humana, en diferentes países, ya estamos hablando de una pandemia en el caso de humanos o una panzotia en el caso de animales. En este caso, en el caso de la gripe aviar, hablaríamos de una panzotia del virus de influenza aviar en esa zona geográfica. Esa era la pregunta. ¿Realmente es una pandemia lo que se está viendo actualmente, Magda, en Asia? ¿Es realmente una pandemia o cuál sería el término más adecuado? El virus en sí está infectando principalmente a las poblaciones de aves y en lugares muy, muy específicos se han visto infectados algunas personas. Dentro de esto, cuando está progresando entre las diferentes aves de los diferentes países, como ya se citó en una cápsula anterior, estamos hablando de una panzotia. El mundo está viviendo una panzotia, no tanto una pandemia de este caso específico de influenza aviar de virus de alta patogenicidad, diríamos que es una panzotia, no una pandemia. Me atrevería a asegurar esto. Es correcto, sí, totalmente. Y realmente mucho de la atención que le empieza a dar los medios se origina a partir de una publicación científica de una preocupación de un virólogo para que una epizotia regional causada por el virus H5N1 en Asia, principalmente alrededor de China, se pueda convertir en una pandemia de influenza
que infectara al hombre. Ese es el tema, que tomaron los medios, la posibilidad de una pandemia. Como tú sabes, en los últimos 100 años ha habido básicamente 4 pandemias de influenza, la del 1918 la más severa. Y básicamente esa publicación hace que haya un gran interés y una gran cobertura de los medios, precisamente porque este virólogo habla del riesgo o de la preocupación que él tiene por el riesgo de que esa infección pudiera dar origen a otra pandemia de influenza a nivel mundial. Hablabas se me fue ahorita de las pandemias que han existido de influenza. ¿Qué factores tendrían que presentarse para que se diera una pandemia de influenza? No sé, estrés, hacinamiento, ¿cuáles factores tendrían que...? Bueno, sí, básicamente en principio se requiere una población inmunológicamente susceptible. Digamos, uno de los riesgos que el virólogo refería es que el subtipo que está involucrado en estos brotes en Asia no está presente en las vacunas que se usan normalmente a nivel mundial para cubrir a las personas para los problemas de influenza que normalmente están presentes. Entonces, en el caso de que ese virus, cosa que no ha ocurrido, cambiara sus características para poder infectar a un ser humano, como yo hacía referencia anteriormente, entonces tendríamos un virus que puede producir una infección masiva. Para ello también tendríamos que tener una población susceptible que no tuviera anticuerpos contra ese subtipo de influenza, y básicamente también es conocido que lo que tú referías, cuando existen condiciones de mala alimentación, de hacinamiento, etcétera, pueden ser factores que definitivamente pueden agravar los cuadros de influenza, como el de 1918, que podemos suponer que mucho de la severidad se manifestó por todas las consecuencias del final de la Primera Guerra Mundial y las condiciones de nutrición y en general en que vivía toda la población humana, ¿no? ¿Cuáles serían mencionabas al inicio la actividad de CONASA, de Zagarpa? ¿Cuáles son ya en México, las estrategias que está tomando Zagarpa para evitar que tengamos brotes de influenza en México? Bueno, en principio existe una campaña nacional en la cual todas las aves que se explotan en nuestro país comercialmente, e incluso aves de traspatio, gallos, etcétera, son monitoreados para ver cuál es el estatus de esas aves en términos de ver si están infectados o no están infectados. De esa manera, y a partir de esta campaña, la campaña consta básicamente de la primera fase, que es el diagnóstico, para la cual existe toda una red de laboratorios, y como podemos ver en la pantalla, se está esquematizando algunos de los elementos donde se usa la inoculación en el embrión de pollo como una posibilidad para identificar la presencia del virus en las muestras que se estén tomando. Y una vez que se confirma la presencia del virus en una explotación comercial, la Secretaría tiene dictaminado a través de la campaña medidas como cuarentena, que implica la restricción de movilización de productos y una vigilancia para evitar que los virus presentes en esa población o en esa unidad de producción puedan diseminarse e infectar a otras aves, ¿no? Entonces se crean programas de cuarentena, y también a nivel nacional zonas las cuales se verifica que haya libertad y hacia la cual hay control de movilización también de estados que pueden tener cierto grado de presencia del virus. Se restringe la movilización para evitar que puedan contaminar estados del país donde no existe ninguna evidencia de que esté presente este virus, ¿no? Perdón, si Magda, ibas a agregar algo. Y considero que es también bien importante el señalar que México mantiene comercio con países del extranjero, y esto en países donde existe la enfermedad está restringido este comercio, no se está introduciendo productos que provengan de países infectados. Además existe todo un trabajo de vacunación en nuestro país, y México ha desarrollado a nivel de área veterinaria en nuestras aves específicamente
toda una vacuna que ha sido muy exitosa y ha sido así que México está exportando, ¿no es así? Está exportando la vacuna que nosotros estamos elaborando a países de Asia, y yo creo que al respecto te puede platicar más el doctor Lucy. Sí, es interesante lo que refiere Magda. Una de las medidas en las que se apoya precisamente la campaña que hacía referencia, como Magda lo dice, es el uso de una herramienta que es la vacuna. Y esta vacuna que pues hemos tenido la oportunidad de ir conociendo, y con apoyo de muchos trabajos también de la universidad, haciendo una mejora tecnológica de esta vacuna, nos permite hoy tener muchos conocimientos sobre el uso de esta herramienta para disminuir la replicación viral en las aves vacunadas. Y esta conocimiento generado en México pues ha llevado a la posibilidad de poder exportar una vacuna de mucha calidad en países que la requieren para sus programas de control y que han optado por la vacunación, como Indonesia, como Egipto, como Vietnam, entre algunos, ¿no? Entonces somos exportadores de vacuna. Influenza aviar. Sí. Magda, se ha mencionado ya CONASA, Zagarpa. ¿Qué otros organismos vigilan la influenza aviar en nuestro país? Muy bien, sí. Existe lo que conocemos como la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, conocida como CPA. La CPA da incluso números telefónicos que van a aparecer posteriormente en pantalla, direcciones electrónicas a las cuales las personas se pueden referir en dado caso de que necesiten reportar algún caso de influenza, que sospechen de influenza, o que no necesariamente digan esto se trata de influenza, sino que estoy viendo que las aves están muriendo y qué es lo que puedo hacer. Ya están apareciendo en pantalla. Es importante que tomen estos datos, y hay 2 números telefónicos que están en servicio los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces tenemos un apoyo muy fuerte por parte de este organismo para inmediatamente reportar cualquier sospecha, no solamente de influenza, sino de cualquier otro tipo de enfermedad. Okay. Aprovechando una llamada del público, Eduardo, Ana María Chávez de Coyoacán me pregunta: ¿las aves de caza como canarios, periquitos también son portadores de influenza aviar? Y esto va a lo mejor complementando lo que comentaba. Zagarpa no solo está viendo a los grandes productores, sino también aves de traspatio, aves canoras, aves de ornato. Entonces, ¿cómo puede la gente identificar si tienen influenza? Sí, bueno, hablábamos de las especies aviares que son las que más comúnmente pueden tener la presencia de este virus, que son las especies acuáticas, entre ellas los patos, los gansos, las garzas o las gaviotas. Son las que más comúnmente pueden estar acarreando el virus. En una segunda grupo podríamos tener a las emús, avestruces, también como especies que se han llegado a reportar con frecuencia que pueden ser portadoras del virus. Los pericos, los canarios, las palomas, digamos, no es que sean especies refractarias al virus, pero como Magda hacía referencia, el virus es muy específico de especie, y normalmente los virus que están circulando tienen poca posibilidad de tener contacto con periquitos o con canarios o con palomas, de tal suerte que si bien existe la posibilidad de que se contaminaran, realmente pues es mucho más baja que el resto de las especies aviares. Sin embargo, sí siguen siendo sujetas de una vigilancia por parte de la Secretaría, y para efectos de mayor seguridad, en ocasiones piden la toma de algunas muestras a partir de hisopos cloacales para constatar absolutamente la libertad de este virus de influenza en estas especies, ¿no? Y con respecto a la preocupación, yo creo que únicamente debería ser motivo de preocupación para alguien que tenga una mascota de esta naturaleza si se llegara a morir y mostrara un cuadro agudo en donde se pusiera triste muy rápido y terminara muriendo. Sí sería importante determinar la causa de la muerte para conocerla y descartar dentro de muchas
posibilidades la causa posible de influenza, ¿no? Uh-huh. Magda, una pregunta que creo que no podemos dejar de lado. Hace tiempo, hace algunos años que se da el brote en Asia de influenza aviar. Se maneja la información aquí en México. Un mal manejo de la información, ¿cómo impacta la producción avícola de nuestro país? Muy bien. Sí, es importante que el público tome con la debida precaución la información que se le esté proporcionando, porque a finales del año 2005, que los medios masivos de comunicación empezaron a mencionar este virus lo que estaba sucediendo en Asia, que un grupo de personas desafortunadamente perdieron la vida, la gente en México dejó de consumir estos productos. Tan fue así que se bajó aproximadamente un 30% de consumo tanto de carne como de huevo. Y esto no tenía ninguna razón de ser, primero porque desde ese entonces hasta la fecha no existe este virus en el país, no hay razón para dejar de consumir estos tipos de productos. Y no es posible que en un país de bajos recursos, con una población desnutrida, deje de consumir estos productos por un mal manejo de la información. Además, el hecho de que se haya disminuido los consumos socialmente impactó muy fuerte porque se cerraron muchas fuentes de trabajo y hubo muchas pérdidas económicas en el sector avícola. Entonces es importante que la gente se mantenga informada para tomar las debidas precauciones que ya las autoridades tienen muy bien estudiadas y bien definidas para que no se caiga en un pánico infundado. Muy bien. Entonces, ¿algo más que quisieras agregar, Eduardo? Bueno, sí, enfatizar lo que decía Magda en el sentido del esfuerzo que hace este medio de comunicación para precisamente llevar la información adecuada, correcta, con gente que realmente sepa del tema y no desvirtuar una información que en un momento dado puede asustar únicamente a la población y puede ser totalmente equivocada y errónea, ¿no? Entonces, en ese sentido, a felicitarlos por este esfuerzo de comunicación, ¿no? Muy bien. Les pediría desafortunadamente el tiempo es un tema muy interesante, creo que nos involucramos mucho ya en la plática. Desafortunadamente ya se nos fue el tiempo. Para cerrar el programa, me gustaría pedirles algunos comentarios finales. ¿Empezamos, Magda? Sí, claro. Muchas gracias. Es importante que las personas se mantengan informadas. Un mal manejo de información puede crear un pánico que no tiene ninguna razón de ser. La actual campaña de vacunación de influenza va referida a la influenza humana y esto es importante que lleven a cabo sus vacunaciones, sobre todo las personas de tercera edad con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, que son las más susceptibles, y los niños menores de 5 años. Muy bien. Muy brevemente, Eduardo, ¿algo que quieras contar? Muy brevemente, bueno, que la enfermedad de influenza aviar pues es básicamente una enfermedad de las aves y que el problema de alta patogenicidad que está presente en Asia, recalcar que no está presente en México y que existe toda una serie de mecanismos para evitar que este virus pudiera llegar a nuestro país. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Gracias. Magda, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos. Este fue el último programa de la serie de Pelos, Plumas, Garras y algo más. Las dependencias que coproducen esta serie, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. A nombre de ellas les damos las gracias por la confianza de haber estado con nosotros en esta serie y hasta la próxima. Gracias. Gracias.